Vamos a ir Bien. juntos. Uy, qué peligro. Vamos a preguntarle a Martín Redado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Gusto verlos. No haces las compras, ¿no? Sí, los sábados tengo un supermercado muy cerca de casa, a 2 cuadras. Un supermercado de marca nacional, Sí. de 4 letras. Y suelo ir los sábados. Y además como... Perdón, ¿vas vos con el changuito? Sí. ¿Y sí, te para voy. la gente y te pregunta? Sí. Che, Martín, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿En qué invierto? Las dos preguntas. Y ¿Qué claro. pasa con el dólar? ¿Qué hago? ¿Y dónde pongo los pesos? Claro, ¿Qué hago? claro. Son ¿Y te fijas ¿Pesos o dólares, Martín? ¿Te fijas en los precios? Y sí, por supuesto, es parte de lo que miro en el día a día y semana a semana, perdón. ¿No? Yo voy general todos los sábados a la mañana, si alguien va por ahí, por supuesto nunca voy con ninguna cámara, ni mucho menos, pero la gente es muy simpática, me pregunta. La carne la compro en una carnicería que está a 2 cuadras de En el casa, barrio. en el barrio. ¿Por sí, precio sí. o por calidad? Por calidad, voy Ok. por el tema carne. Y después a mis hijos me han metido mucho el tema de orgánicos. Me han inculcado mucho el tema de todo lo que sea orgánico, ¿no? Así que eso sí lo compro online, porque no es fácil Claro. encontrar online en el supermercado. Pero las cosas más de conveniencia las compro, bebidas, aguas minerales y demás, las compro en este supermercado. Mira, vos también estás con libro, como Grabois. También. Argentina Federal. El otro era Argentina Humana. este es Levantalo así Argentina se ve, Federal. Martín. Sí. Bueno, yo lo presentamos con José Urtubey, lo escribimos, este es mi 7º libro, el anterior se llamaba Primero Argentina, con lo cual vengo con una serie. También en este caso lo que nos referimos, y traje 2 libros, o sea, les pido disculpas, uno para Jessica, otro para Maru. Le voy a decir a la editorial, por favor, que les mande... Qué discriminación. Les mande... Ay, la chica está bien. Qué caballero igual, Redado. Está bien, Está bien, caballero. Las Le mujeres mando a leen usted, más que los hombres. No, pero básicamente aquí hablo de las transformaciones. A mí siempre me gusta hablar de futuro, ¿no? Y acá hablo de las transformaciones que debe tener la Argentina hacia adelante. Y fundamentalmente hablamos de la transformación fiscal o impositiva que debe tener nuestro país. Tenemos una cantidad de impuestos que son distorsivos. Tenemos un 50% de la economía argentina y de los trabajadores argentinos que están en la informalidad. Y bueno, acá decimos cómo traerlos a la formalidad, cómo bajar impuestos y sobre todo, ¿por qué se llama Argentina Federal? Porque es darle a las provincias lo que le corresponde, darle a las provincias los recursos que le corresponden. Hablamos de una cantidad de distorsiones que hoy tiene el sistema impositivo argentino. Les digo una, por ejemplo, hoy se está repartiendo el menor porcentaje de impuestos a las provincias históricamente, está en un nivel del 31% del total de la recaudación de impuestos. Y esto ocurre porque hay algunos impuestos, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, el IVA, que el 11%, el IVA debiera ser un 100% coparticipable entre nación y provincias, pero un 11% tiene lo que se llama una asignación específica, es decir, va a financiar a financiar la seguridad social, ANSES, va a financiar a los jubilados. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque el sistema jubilatorio está desfinanciado. Y está desfinanciado porque tenemos muchos trabajadores que están en negro y como ustedes saben, el sistema jubilatorio hace que todos nosotros, lo que pagamos todos los meses en jubilación, va directamente a nuestros abuelos, Sí. Es un sistema de reparto. Bueno, ese tipo de cosas es la que planteamos y bueno, y planteamos también de fondo cómo se lucha contra la informalidad. Es decir, es un libro de futuro para empezar a debatir qué es lo que Argentina tiene que hacer para tener realmente una Argentina integrada y desarrollada. Bueno, yo te traigo a la coyuntura. Vamos a Al, hacer al sábado a la mañana en el Sí. supermercado. Adelante. Sí, no, y el tema que instaló el gobierno sin dar precisiones, pero quiero una mirada general tuya, que es el de los dólares del colchón. Sí. Sin demasiadas preguntas, volcarlos, tiene un origen que es negro, básicamente no están declarados, para reactivar. Te pregunto conceptualmente si esto de sacar los dólares va a favorecer la reactivación de la economía, si esto es así, y por otro lado, tu mirada si esto se puede hacer sin un blanqueo por ley. Bueno, yo hace muy poco lo que propuse también en otro canal colega es que lo que debería pasar es ampliarse el blanqueo. A mi juicio fue un error ponerle un límite a fin de año pasado y poder haberlo extendido durante todo 2025, porque en la Argentina, digamos, acá hay que diferenciar. Hay mucha informalidad que no tiene nada que ver con lo que combate
el Grupo de Acción Financiera Internacional, el llamado GAFI, aquel que va detrás del lavado de dinero por terrorismo, por venta de armas, por trata de personas. Pero Argentina tiene un gran nivel de informalidad porque tiene impuestos altísimos, porque tiene muchísimas distorsiones en materia regulatoria. Entonces, y mucha gente también, por las crisis financieras que tuvimos, terminó ahorrando en dólares. Entonces, Argentina es de facto... la gente eligió tener un sistema bimonetario. Usamos los pesos para ir al supermercado y los dólares para ahorrar. Bueno, generar un sistema que incentive legalmente que esos dólares puedan circular, como ocurre en Uruguay o como ocurre en Perú, es sin duda una normalización. Es transparentar lo que ocurre en la economía de cada uno y que cruza todas las clases sociales. Porque todas las clases sociales terminan cuando le preguntás a cualquier persona cuál es su patrimonio, te lo va a decir en dólares, no te lo va a decir en pesos. Pero ¿cuánto desincentiva el pago de impuestos Claro. la extensión de un blanqueo por tiempo muy prolongado? Bueno, lo que tenés que... Bueno, esa es muy buena tu pregunta, porque la economía argentina, y aquí también lo planteamos en Argentina Federal, es una integralidad. Uno no puede hacer solo una cosa. Es decir, vos lo que tenés que hacer es un blanqueo, pero con una verdadera revolución impositiva que marque un nuevo sistema impositivo que sea realmente de integrar a la gente y darle un periodo de normalización y después decir se terminó. Sacar impuestos distorsivos como impuesto al cheque, sacar impuesto al valor agregado, este tipo de asignaciones específicas, sacar ingresos brutos, que también es otro impuesto que castiga, los impuestos al trabajo, que no es lo que el trabajador recibe de bolsillo, sino lo que va a financiar o al sector público o a los sindicatos. Bueno, eso es lo que tiene que bajar. Cualquier empleador que nos está mirando sabe que por 100.000 pesos que le paga a un trabajador de bolsillo, tiene que pagar 160.000 pesos, casi un 60% más. Bueno, esa carga tributaria es la que tenemos que disminuir, sobre todo para los nuevos trabadores, para los trabajadores jóvenes. Entonces, si haces todo junto, no puedes hacer solo un blanqueo. Pero acá siempre se hace el blanqueo, Martín. La segunda parte nunca llega. Porque este no es, digo, el blanqueo no es un invento del gobierno de Milei. Ahí No, creo que claro. todos los gobiernos hicieron su blanqueo y Claro. algunos gobiernos hicieron inclusive más de un blanqueo. Entonces, no sé, yo lo escuchaba a Caputo el otro día decir que el arca te hincha los cocos y la verdad te sentís medio un boludo pagando impuestos acá. Sí, a ver, a todos nos pasa que pagamos impuestos, nos sentimos unos tontos, pero bueno, también tenemos que saber que el sistema impositivo argentino tiene una cantidad de distorsiones, entonces lo que tenemos que exigir como debate es, vamos en serio a las transformaciones que Argentina necesita. Pero se puede, porque digo, si vos lo ves y lo marcás, el gobierno también lo digo, y yo, para no focalizarlo en Milei, digo, ¿por qué no se hace esa reforma impositiva? Bueno, quizás porque o no se tienen las ideas claras de qué es lo que hay que hacer, o porque no se tiene tiempo, o porque se tiene otras prioridades. Hoy está claro que hay una prioridad en el equipo económico, que es bajar la tasa de inflación a lo que dé. Y entonces utilizar el tipo de cambio, utilizar la pauta salarial, utilizar el programa fiscal, utilizar el programa monetario para lograr ese objetivo. Utilizar el tipo de cambio, el gobierno te diría, no, ¿cómo? Ahora flota. No, Claro. Sí, está flotando. Libre. Sí, Está- está fue flotando. irónico igual mi comentario. Pero, No, pero, ¿sigue estando abajo? ¿Hay algún tipo de intervención para que esté abajo? Bueno, ayer tuvimos una intervención importante en el mercado de futuros por parte del Banco Central, con lo cual, o por lo menos una intervención muy fuerte que, digamos, por el nivel, y esto lo digo por experiencia, por el nivel de exposición que hizo toda la pauta que ha sido el Banco Central. Si no lo ha sido, tendría que realmente explicitar lo que no lo ha sido. Pero bueno, también lo que hemos tenido, Jessica, es una salida parcial del cepo. No nos olvidemos que sí, para todos los que estamos aquí físicamente podemos comprar dólares en el mercado oficial de cambio, pero eso no ocurre para las personas jurídicas, para las empresas, con lo cual se ha dado un paso muy importante. Venían con una mochila este equipo económico tremenda de lo que le dejó el gobierno anterior, fue sacando regulaciones, pero vamos a tener un tipo de cambio libre realmente cuando la oferta y la demanda de las empresas y de los individuos puedan comprar y vender dólares libremente. Ahora, Martín, vos recién hablabas de la necesidad de una reforma impositiva, de bajar ingresos brutos, IVA, otros impuestos. Ahora, contábamos estos días la desesperación de los gobernadores, por ejemplo, por la baja en ingresos coparticipables, por la asfixia que muchos tienen. Algunos no saben incluso cómo van a hacer para pagar aguinaldo, por ejemplo. Digo, ¿cómo resolvés esa simetría entre las provincias
y el gobierno federal? Bueno, justamente devolviéndole a las provincias lo que le corresponde. Como te decía hace un instante, hoy están recibiendo el menor nivel de coparticipación por estas asignaciones específicas. El impuesto al cheque, por ejemplo, que es un impuesto muy distorsivo, en un 100% no se coparticipa. Entonces, lo que tenemos que generar es un sistema de impuestos simples, muy claros, 3 o 4 impuestos y que sean coparticipables y, por supuesto, que haya algunas provincias que tienen algún rezago en términos poblacionales, algún rezago en términos de índices de pobreza, que bueno, que tengan un fondo de reparación que los puedan realmente compensar. Estoy hablando sobre todo de las provincias fronterizas, que tenemos que generar programas que puedan darle también autonomía presupuestaria. Y un tema central que también planteamos en este libro, que es el tema de la transformación de la infraestructura. Y ahí hay que darle posibilidad a las provincias a que se puedan financiar con los organismos multilaterales de crédito. Hoy, ¿qué pasa? Hoy cualquier provincia que quiere ir al Banco Interamericano de Desarrollo, que quiere ir al Banco Mundial, que quiere ir a la Corporación Andina de Fomento, tiene que pasar por tiene que pedir permiso. Obvio. Exactamente. Entonces, lo que yo digo es, si una provincia tiene capacidad de pago, y de hecho, a mí me toca trabajar casi diariamente con organismos multilaterales aquí y en el resto de América Latina, ellos están pidiendo, lo llaman, a mí no me gusta la manera que lo llaman, ellos lo llaman ir a los gobiernos subnacionales, cuando llaman las provincias es la manera en que lo denominan, a mí no me parece, pero bueno, es la manera en que lo denominan los multilaterales. Bueno, darle las posibilidades, porque en la infraestructura es otra de las maneras en que las provincias van a poder ganar mayor empleo, mayor recaudación y mayor desarrollo. Ahora, Martín, hace instantes hablabas del ancla cambiaria, esa discusión, siempre están puestos los reflectores en el ancla cambiaria, pero hay otra ancla que pasa por debajo del radar y que, vos me dirás si estoy equivocado, pero me parece que es bastante evidente, que es el ancla salarial, porque el gobierno está presionando y además no homologando las paritarias que estén por arriba de la línea del 1%. 1.2, 1.3, 1.5, con una inflación del 3.7, ahora seguramente va a ir más abajo. Así es. El gobierno efectivamente considera que para que no se le escape la inflación tiene que haber un ancla salarial, es decir, el precio del salario lo tiene que intervenir. Bueno, yo diría que debe trabajar con una convergencia, pero sobre todo lo que tenemos en Argentina, hay mercados que son poco competitivos. Entonces, yo creo que allí donde hay 2 o 3 o 4 frentes, lo que debe generar el gobierno o el equipo económico sobre todo, es generar incentivos para que haya más oferta de productos, ya sea generando condiciones crediticias, por ejemplo, utilizando la banca pública, que debe tener un rol precisamente de financiar aquellos sectores que no tienen acceso al financiamiento, para que haya más oferta de ciertos productos. Parece que ese es el camino, más que trabajar sobre un salario que al 1%, como vos decís, lo que va a tener es una pérdida de poder adquisitivo hacia adelante. ¿Y no ves una contradicción en un gobierno que celebra permanentemente el libre mercado, que justo intervengan dos precios, que son el precio del dólar y el salario? Bueno, a ver, vamos por parte. En el caso del precio del dólar, viene con una mochila muy grande y viene sacando regulaciones, con lo cual lo que debe generar es, en todo caso, qué incentivo genera para que haya mayor oferta de divisas, y me parece que allí el trabajo que se debe hacer es en cómo logramos más exportaciones, y en particular cómo tenemos una política internacional que busque nuevos mercados, que aproveche las relaciones internacionales para tener nuevas inversiones. Está claro que, por ejemplo, hoy con Estados Unidos debiéramos estar negociando un acuerdo para minerales críticos, para la utilización y la inversión en minerales críticos, que, como ustedes saben, son la base para las industrias tecnológicas, o lo que se llama tierras raras, que son tierras que tienen 17 componentes químicos y que son la base para poder producir pantallas táctiles, para producir satélites, para producir drones, pero la clave es generar esos acuerdos que los puedan generar realmente más dólares. Entonces, la convergencia de todas estas políticas sin duda es la que puede llevar a bajar la inflación. Bajar la inflación se logra con una muy buena política fiscal, como tiene este equipo económico, con una política monetaria también adecuada. En materia de pesos se ha hecho una tarea muy importante de no financiar más al sector público, y por lo tanto el Banco Central ha vuelto a tener un rol como corresponde.
hay que trabajar sobre la oferta de dólares y esa oferta de dólares tiene que venir por más inversión y por más exportaciones. Martín, ¿estás viendo o conoces, si no lo ves, de alguna política que esté desarrollando el gobierno para la generación de empleo en blanco? ¿O de empleo formal? Sin duda, a ver, una de las principales distorsiones que tiene la Argentina es la inflación y por lo tanto bajar la tasa de inflación es una manera, es una primera manera, pero sin duda creo que Argentina está para más y necesita una verdadera transformación impositiva y sobre todo reducción de impuestos al trabajo para poder atraer a nuevos trabajadores y que las empresas puedan tomar sobre todo generación de nuevo empleo. Te lo pregunto porque siempre se dijo que las pymes eran las mayores generadoras de empleo en la Argentina. No sé si es cierto o no, es cierto. Es cierto, es cierto. Y cuando vos hablas con los gobernadores, sobre todo de la zona centro, te dicen que tiene un problema con las pymes importantísimo, algunos lo relacionan con la obra pública, otros con la caída del consumo, pero que eso no arranca. ¿Te acordás la discusión en su momento de la pipa, la B corta, la L y demás? Por eso te lo pregunto, digo, porque vos me hablas de la inflación, pero alcanza solo con el problema de la inflación y una reforma laboral para que para que se genere empleo. Sí, nosotros por eso estamos planteando, en Argentina Federal estamos diciendo, y yo lo vengo diciendo, Argentina necesita un plan de estabilización y un programa de desarrollo, una hoja de ruta, si no querés hablar de plan, y esa hoja de ruta debe tener por lo menos 4 componentes: una transformación impositiva, una transformación exportadora, una transformación de nuestra infraestructura y una transformación federal. Yo espero que esa sea la etapa que viene o discutamos. Pero no estás viendo que haya algo ahora que te dé indicios de que van a ir por ahí. Probablemente estamos ya entrando en tiempos, Maru, muy políticos, con lo cual, digamos, tenemos una elección ya, está todo el mundo hablando el domingo que viene, este domingo también en muchas provincias. Lamentablemente los años políticos, ustedes lo saben, son todos excelentes periodistas, saben que se para la máquina en términos de transformaciones. Yo espero que pasada octubre, y por eso vengo a plantear este debate, son ideas que buscan ser superadoras, pero espero que a partir de octubre haya una agenda que marque, se ha derrotado la inflación, ahora vamos por más, vamos por un programa de desarrollo integral. No me frustro porque... ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque me acuerdo antes, una entrevista antes de las elecciones del 23, y que vos insistías con lo del paquete de leyes y el Congreso para transformar a la Argentina, y súper entusiasta. Y ahora te escucho y dices, cuando pasen estas otras elecciones, es como... No me frustro porque me va muy bien en mi vida profesional. Está bien, una buena respuesta. Y también trabajo fuera de la Argentina, en el mundo. Vengo a dar conferencia en Chile, a hablar sobre Perú, sobre la región. La pasa mucho mejor que nosotros. Pero a veces digo... No te preocupes por Martín, que está... le valoro que insista en no se proponer. lo he preocupado a Martín. No lo decía en los términos personales. No, pero a ver, creo que uno no tiene que dejar de patear al arco. En algún momento se hacen goles y eso no significa que uno no deje de dar el debate por el futuro. Me parece que vale la pena y por supuesto el que tenga ideas mejores, bienvenidos para debatir. Ahora, Martín, uno escucha al ministro de Economía, al equipo económico, al viceministro, al propio Milei incluso, en estos días o semanas después del anuncio con el acuerdo con el fondo y de la salida parcial del cepo, ve un equipo económico muy optimista. Sí. Sí, muy confiado. Con sinceridad te pregunto, ¿sos optimista? A ver, vos sabés que yo tenía un profesor, yo soy egresado de la UBA, de la Facultad de la calle Córdoba, y con lo cual orgulloso de ser egresado de la escuela pública, defensor de la universidad pública, la escuela pública, y tenía un profesor en macroeconomía en tercer año que se llama, por suerte, Adolfo Donadini. Y siempre decía, muchachos, cuando ustedes le hagan una pregunta difícil, la respuesta es... Depende. Depende de lo que hagan hacia adelante. Depende de lo que hagan. Claramente, ¿Hay condiciones para ser optimistas? Sí, hay condiciones. Hoy condiciones, sobre todo lo que veo es condiciones en el mundo. Me toca, por suerte, tener mucho trabajo internacional. Y yo lo que veo es que el mundo, a pesar de, para decirlo en inglés clásico, el despelote que hay, si uno mira debajo de la neblina que uno puede ver en el día a día, si querés ponerlo en términos climáticos, hay 3 megatendencias internacionales que favorecen hoy a la Argentina. El mundo quiere, como decía hace un rato, minerales críticos, y Argentina los tiene, para producir baterías, para producir satélites, para producir bienes de alta tecnología. La clave es
no como está ocurriendo ahora, y no me quiero meter en una discusión geopolítica, pero hasta ahora han venido inversores chinos que hacen una minería extractiva. Extracción. Es decir, se llevan la materia prima y no hay ningún nivel de valor agregado. Bueno, está claro que Argentina lo que tiene que negociar es acuerdos que permitan inversiones y que permitan generar empleo. Cada negociación, el centro de toda la política pública debe ser la generación de más y mejor empleo. Lo segundo es la seguridad energética. El mundo está requiriendo energía en todo sentido. Hoy, por ejemplo, unos grandes sectores que tienen un gran desarrollo en el mundo son los centros de datos. Son los centros donde se procesan datos, donde tienen datos tuyos, de qué haces con tu tarjeta de crédito, de qué haces cuando vas al supermercado, qué compras, cuando compras. Todo eso, hoy por hoy ya no hay más ningún tipo de privacidad, ¿no? Porque todo lo que hacemos está a la vista. Bueno, los datos esos, lo que llaman data centers o centros de datos, consumen muchísima energía. Entonces, la seguridad energética, la provisión de energía y, en tercer lugar, la seguridad alimentaria. Hoy el mundo requiere alimentos sanos. Como hablábamos al principio, mis hijos piden alimentos orgánicos. El mundo pide alimentos que sepamos dónde se cultivan, dónde se procesan, cómo se venden. Argentina está en esas condiciones. Entonces, cuando yo miro el mundo y digo, ¿dónde están las oportunidades? Digo, otra vez el tren de la historia pasa por Argentina. Será en nosotros y, por supuesto, en nuestros gobernantes saber aprovecharlo. Gracias, Martín, por haber estado acá. Un placer, y les dejo mi libro a los dos. Bien. Y prometo que Penguin, nuestro editor, se los va a mandar a ustedes. Mirá, también. Martín, que queda anotado. Sí. Queda anotado. O si no, se los prestamos. No, No, yo quiero uno para mí. No, por Claro. supuesto, por Ay, supuesto. Fede. Ay, mira, me los trajo No, porque autografiados y lo todo. leo. Qué Uno genio. este es para Maru. Muchas gracias. Bien, Gracias. Y dicen distintas cosas. A ver si les puse lo mismo a las dos. Vale, ¿no? Es personalizado. Gracias. Se los pasás para no Sí, cruzarme en cámara. Muchas gracias. Gracias, Martín. un placer. Muchas gracias. Es un lindo gesto y un acto de discriminación a la vez, ¿no? Sí, Fede? claro. Pero bueno. Pero está muy bien. Gracias, Gracias, Martín. Gracias. Bien. Y bueno, por todas las veces que lo molestamos, Está muy bien. lo consultamos Sí. mucho a Martín. Bueno, no sé, no hablo por las dos, yo hablo por mí. Sí, que no sé, yo me sumo. pero Sí. pobre, así que está bien. Y sí, porque viste, a veces. Está muy bien. Además, mis preguntas, debo confesar que a veces son muy elementales.